La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, presenta Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Temas de urbanismo y ciudad, a cargo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. Urbis, UAM Azcapotzalco. Hola querido auditorio, bienvenidos a esta nueva serie de One Radio, Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Mi nombre es Alejandro Farfán y tengo el gusto de presentar esta serie donde abordaremos temáticas referentes al urbanismo y ciudad. Soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Me ocupo de temas urbanos. El objetivo de esta serie es dialogar con expertos en arquitectura y urbanismo, lógicamente, conocer diversas posturas acerca de posibles soluciones, proyectos y estrategias implementadas dentro de las ciudades y comunidades. Asimismo, conversaremos sobre publicaciones, eventos realizados en nuestra casa de estudios. Y bueno, también quiero comentarles que Urbis es un foro abierto y nos interesa mucho conocer sus comentarios, inquietudes, críticas, lo que ustedes nos quieran escribir. La dirección de correo que tenemos en el programa es urbisguam@gmail.com. Se las vuelvo a repetir. urbisguam, todo junto, @gmail.com. Lógicamente contestaremos todos sus mensajes. Es bueno también mencionarles que en la UAM existe un interés por mejorar la calidad de vida en la ciudad, desde la academia y la investigación. Debemos comprometernos a crear nuevos proyectos y cooperar en la renovación de la ciudad. Las grandes metrópolis requieren mejoras en su estructura, en su tejido, y es un tema de gran interés el urbanismo informal, el cual es el tema de hoy. Nuestro primer invitado es el doctor Sergio Padilla Galicia. A continuación daremos unas pequeñas líneas del muy amplio currículum del doctor Sergio Padilla Galicia, que tenemos el honor de que nos acompañe en este programa. Arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, especialista en ordenación del territorio por la Universidad Politécnica de Madrid, España, maestro en urbanismo y doctor en urbanismo por la UNAM. De 1983 a 1989 fue profesor de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo en el área de Arquitectura y Urbanismo Internacional de la UAM Azcapotzalco. Realiza actividades de docencia e investigación en temas de análisis urbanístico, planeación y diseño urbano y proyecto urbano arquitectónico. Asimismo, ha desempeñado diversos cargos de gestión académica. Actualmente, coordina el programa de investigación Morfogénesis, Transformaciones Urbanas y el Seminario de Urbanismo Internacional. Ha sido profesor visitante a nivel posgrado en universidades de México, Alemania y Colombia. Ok, bueno Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Muy bien Alejandro, buenos días. Muchas gracias por la invitación a estar en esta serie Urbis, en donde iremos abordando temas de urbanismo en general. Estoy muy agradecido que me hayas invitado para que podamos, a través de este medio importante para la comunidad universitaria, difundir el trabajo de investigación que hacemos en nuestro área de trabajo. Perfecto, muy bien. Bueno, antes de comenzar a hablar del tema de urbanismo informal y lógicamente del libro del mismo nombre, donde tú eres el compilador, acompáñanos junto con nuestro auditorio a escuchar una melodía de Ennio Morricone de la película Cinema Paraíso, donde por cierto se vive de manera muy particular la actividad recreativa del lugar. Gira en torno al viejo cine del pueblo, la melodía del mismo nombre es Cinema Paradiso. Amigos, pues regresamos después de la melodía, gracias. Estás escuchando Urbis.
Urbis, temas de urbanismo y ciudad. Ok, bueno amigos, regresamos, esto es Urbis y bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia con Sergio. Sergio, ¿cuáles son las características del libro Urbanismo Informal? Bueno, primeramente es un libro colectivo en el que se compilan varios trabajos de investigación de colegas académicos, pero también de profesionales del urbanismo y de la arquitectura en torno al tema del urbanismo informal. ¿Cuál es el tema que abordamos en este libro? Bueno, fundamentalmente nos enfocamos al análisis en diferentes casos, en ámbitos del mundo, sobre el fenómeno masivo de la urbanización popular que se da de manera espontánea. Esto quiere decir que es la urbanización y la construcción de vivienda que se da fuera de las normas y reglas oficiales y que en muchos casos ha constituido una alternativa real para generar un espacio habitable a muchas personas en sitios como Asia, África y América Latina. Vale la pena marcar como contexto que en los últimos 50 años, a nivel del crecimiento poblacional y de la urbanización mundial, la población ha crecido rápidamente. Se ha duplicado en los últimos 50 años la población urbana, la población en general, y la población urbana se ha triplicado. Y dentro de esta población urbana, que ya representa más de la mitad de la población mundial, estamos hablando de alrededor de unos 3.500 millones de personas, un tercio de esta población urbana, más de 1.000 millones, vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Estas comunidades urbanas, este poblamiento en nuestras ciudades, es el que se enmarca dentro del llamado urbanización hecha por los autogestiva, urbanización espontánea, o también se le conoce como urbanización informal. Ok, perfecto. Bueno, una pregunta interesante leyendo el libro. ¿Cuáles son los inicios del urbanismo informal y la autoconstrucción en México? ¿Y cuál es la formación de las colonias populares? ¿Cómo se da? Bueno, en relación a lo que acabamos de comentar a nivel global, a nivel mundial, bueno, México no ha sido la excepción, y en general en América Latina. En América Latina el fenómeno del crecimiento demográfico y la expansión urbana se da fundamentalmente a partir de mitad del siglo pasado, mitad del siglo XX. En algunos casos, como el caso de la Ciudad de México, empieza desde la década de los 40. Es este crecimiento demográfico explosivo y la migración de la gente del campo a la ciudad lo que hace que las ciudades crezcan de manera muy rápida, muy dinámica y fundamentalmente por población de bajos recursos, de origen campesino hacia la ciudad. Entonces es un fenómeno de urbanización de campesinos hacia la ciudad en busca de oportunidades de empleo y de vivienda. Y esto se da en condiciones de pobreza y en condiciones en donde los mecanismos formales, tanto del sector público como del sector privado, después del mercado de suelo y vivienda y de las políticas públicas, no pudieron en su momento, y lo han hecho, atender a esta demanda masiva. Entonces es a partir de los años 50 que nuestras ciudades crecen en este tipo de poblamiento, y nuestra ciudad, la Ciudad de México, es la que es la pionera en este tipo de manifestaciones. No quiere decir que esto no haya ocurrido en otras ciudades, pero sí en la Ciudad de México se ve este impacto muy importante. Entonces vemos cómo a partir de los años 50 surgen este tipo de poblamiento. No quiere decir que no lo hubiera antes, pero no de la magnitud ni con las implicaciones en la conformación territorial ni en la problemática urbana que han venido generando. Perfecto. Y bueno, también dentro del libro hay un capítulo, ¿no?, donde nos hablan de las colonias populares maduras. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo diría que en esta descripción que hacía del proceso de la urbanización espontánea, en México se ha caracterizado por su magnitud, como ya lo dije, y porque ha tendido realmente, eso ha sido una alternativa real
para dar un espacio donde vivir y un techo para millones de personas. Este fenómeno se le ha llamado de diferentes formas, o sea, tiene diferentes expresiones tipológicas en función de su origen, de su ubicación en la ciudad y su proceso de desarrollo. Cuando yo era estudiante en los años 70, se hablaba de los cinturones de miseria, se hablaba de las ciudades perdidas, de las zonas de tugurios, y más recientemente, ante la expansión de esta urbanización, sobre todo en la periferia de la ciudad, a partir de los años 70 es manifiesto este fenómeno ya realmente masivo, se le empieza a denominar colonias populares. Es una denominación que se le ha dado en México, en otros países tiene otros nombres, por ejemplo en Brasil se les llama favelas, en Perú se les llama ranchos, en Colombia urbanizaciones subnormales, aunque suena un poco raro el nombre, pero en fin, cada una tiene sus connotaciones, pero obedecen más o menos al mismo tipo de fenómeno. En México se les ha llamado genéricamente colonias populares. ¿Por qué? Porque es una urbanización, una colonización, un poblamiento popular y que tiene algunas manifestaciones de informalidad, tanto en el proceso de urbanización como en el de la construcción de las viviendas. Y en consecuencia también tiene unas ciertas formas de ilegalidad, o de no regularidad, porque no cumplen con dispositivos legales, normas técnicas, procedimientos, se hacen fuera del mercado formal de suelo y de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Y bueno, siempre hablando de este tipo de colonias que para mucha gente pues se les hace extraño, ¿no? Vemos muchos ejemplos en todo lo que es la periferia de la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pero también el libro nos habla de colores, habla de formas, colores. ¿A qué te refieres con estos colores? Bueno, en el libro, voy a hacer aquí un paréntesis, me voy a ir un poquito más atrás. En el libro documentamos 10 casos diferentes en sitios singulares y dinámicos en el mundo, no nada más el caso de la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, un análisis en Ninsa, en Ruanda, África, donde las condiciones de pobreza son extremas. También documentamos un caso muy interesante en Palestina, de campos de refugiados de los últimos 60 años, producto del conflicto árabe-israelí, cómo se han generado estos campamentos y cómo han evolucionado. Documentamos también casos en Kabul, en Afganistán, cómo se han generado el deterioro de barrios tradicionales y zonas de campamento producto del conflicto de guerra que han vivido ahí. El caso de Banda Aceh en Indonesia, donde más de 10,000 viviendas se vieron afectadas, 100,000 viviendas, se vieron afectadas por el efecto del tsunami y que tuvo que ser atendido de emergencia. Casos como el de Medellín y Río de Janeiro, que son muy singulares como proyectos de intervención pública, son ejemplos notables en América Latina de lo que se ha hecho en atención a estas zonas. Casos de Cartagena, Colombia, que tiene un porcentaje muy importante de su espacio urbano en condiciones de informalidad. Estos son los casos que documentamos. Ahora, en particular en el caso de la Ciudad de México, tenemos 2 estudios, uno realizado por Eka Rivek y yo, y otro por la doctora Elizabeth Espinosa, que habla sobre los procesos morfológicos de las colonias. En el caso particular que el doctor Rivek de la Universidad de Stuttgart y yo analizamos, tomamos en cuenta 5 colonias populares en la Ciudad de México, ubicadas en diferentes sitios en función de su nivel de desarrollo, unos muy antiguas y otras más jóvenes o más recientes, tratando de identificar los procesos de cambio que habían tenido estas colonias, tanto en sus características urbanas como en las características arquitectónicas. Y ahí es donde entra el tema de los modelos de organización territorial y modelos de organización arquitectónico, y también las características de estos modelos, que tienen que ver con los procesos constructivos, tienen que ver con los colores, etcétera, etcétera. Y bueno, Sergio, pues tú has tenido muchas experiencias
en Colombia, que es como tu segunda casa, aquí en México. No sé, me gustaría a mí y al público seguramente que nos platicaras alguna experiencia en especial o de estos temas que tú has tratado, tanto con Rivec, por tu cuenta propia, ya sea la experiencia mexicana o colombiana, algún proyecto en especial que nos puedas platicar. Bueno, en términos de la urbanización informal, creo que es un tema que se ha puesto mucha atención desde diversos enfoques disciplinares, y las ciencias sociales en general han dedicado esfuerzos y muchas investigaciones, y se ha producido abundante literatura. Las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la ciencia política también, incluso para ver la mediación política con los habitantes, etcétera. Pero ha sido no muy abundante, diría yo, la investigación, el trabajo sobre las características físicas de los procesos que estos espacios de la ciudad y de las viviendas han seguido. No quiere decir que no lo haya habido, sí, pero me parece que no lo suficientemente abundante, ni que esto se haya transmitido en procesos de enseñanza hacia los profesionales, jóvenes profesionales o estudiantes en nuestras universidades. Y por eso esa fue un poco la intención que tuvimos al abordar este tema del análisis de las colonias populares desde el punto de vista físico. Y creo que las lecciones que se obtienen son muy interesantes. Al menos para mí fue un descubrimiento, porque uno asume que eso está ahí, es como muy natural en nuestras ciudades, pero hay que observarlo con cierto rigor, con un proceso sistemático, una metodología, para poder hacer una lectura a otro nivel de lo que es la vivencia directa o personal que se puede tener en estos espacios. Y creo una característica es que la gente asume que son procesos muy anárquicos, y esto no es así. Son procesos muy estructurados, muy organizados, y que en términos del patrón espacial tienen una regularidad tremenda. Por ejemplo, las colonias que nosotros analizamos tienen un modelo urbano, esto es un trazo, unas manzanas y unos lotes muy, muy regulares, que se repiten independientemente, de caso en caso, independientemente de si están en zonas de ladera o en zonas de planicie. O sea, la topografía, los rasgos morfológicos del territorio no son determinantes para cambiar el modelo. Es un modelo que el urbanizador popular, entiéndase, el habitante y los gestores del proceso, que muchas veces son profesionales del tema, no quiere decir técnicos, pero sí profesionales de la organización popular, han manejado muy bien. Es un modelo que les ha funcionado en términos prácticos y económicos, que es un modelo muy regular de 10 por 20 lote y manzanas rectangulares que apilan estos lotes. Y ese módulo urbano le da una tremenda regularidad a la urbanización y al trazado, pero también le da una regularidad a las construcciones, porque aunque se haga sin un proyecto base, si nosotros tenemos un terreno de 10 de frente y de 20 de fondo, el patrón de aprovechamiento del terreno tiene que ser regular, tiene que ser reticular, y tiene que ser en módulos que van de 3 a 4 metros. Y lo que define una celdilla, que es un cuarto, los famosos cuartos que les llamamos. Y esta adición de cuartos genera patrones, o sea, patrones tipológicos, modelos tipológicos, que no son muchos. Y en suma, eso es lo interesante del asunto, que no hay una casa igual, pero el patrón tipológico no obedece más que a 4 o 5 alternativas de acomodo. Y eso hace que el proceso sea muy regular y bajo unas coeficientes que se pueden calcular, y nosotros lo hicimos, que da una regularidad bastante precisa. Pero se asume que es un proceso anárquico, que no lo es, y un proceso singular, que también no es tan singular, sino que se repite masivamente e indiscriminadamente, y independientemente de la ubicación que pueda tener la colonia y de su edad cuando se originó. Fíjate que esto es muy interesante, porque mucha gente tiene entendido eso. O sea, ellos piensan que al hablar de informalidad estás hablando de un territorio que no hay planeación, que la gente llegó y se ubicó en ese lugar, pero esta información es bastante interesante en el sentido de
cuántos son las medidas de estos predios y cómo se van formando, ¿no? La parte económica, la economía de un país, en este caso de una ciudad, ¿qué tanto le afecta este tipo de informalidad? Bueno, sí, en este sentido de lo que señalas, de que parecería que no hay planificación, que se dan, bueno, sí, efectivamente se dan fuera de los procesos de planificación formal. Por eso a mí me gusta el concepto de la informalidad, porque hay una planificación oficial que tiene un fundamento en leyes, en reglamentos, en técnicas de planificación y diseño, que en estos casos no se cumplen. Pero no quiere decir que no haya una estrategia de acción y de intervención para crear las urbanizaciones y las colonias populares. Hay todo un modelo ya aprobado y una estrategia de gestión, acción bien eficiente, y también de una lógica económica, de la máxima ganancia. El que hace la urbanización, que no es un técnico ni es un urbanizador como de los que se anuncian en el sector inmobiliario, pero es una urbanización profesional, sabe su negocio, lo conoce y sabe cuál es el modelo que debe seguir. Y el poblador asume que ese es un modelo que le funciona también. Y el constructor también, el albañil, el maestro de obra que colabora con las familias, sabe cómo puede aprovechar esos módulos urbanos, esos lotes, y cómo construir en ellos. Okay. Entonces, es un proceso que parece fuera de cierta lógica, de cierta regularidad, pero tiene mucha regularidad y de alguna manera es un proceso autogestivo de planeación y de toma de decisiones y de acción. Ahora, me decías que en lo económico, bueno, ese es otro tema muy interesante, porque el tema de la informabilidad ha sido abordado también desde la economía. El profesor economista peruano de Soto tiene amplia literatura sobre el aspecto, y él hace algunas cuantificaciones pensando en países como Perú, que se puede aplicar a México, de cuánto representa en términos de capital el mercado informal de la urbanización y en general el mercado informal. Si aquí asumimos que aproximadamente el 60% del espacio urbanizado y de las viviendas en la Ciudad de México se han producido bajo ese esquema, pues entonces estamos pensando que el mercado inmobiliario y el de la construcción está dominado, casi es mayoritariamente, producido bajo esta modalidad, fuera de los mecanismos del mercado formal, esto es, del marco legislativo, de las empresas promotoras y de la regulación del Estado. Ok, el tiempo que tenemos, como siempre, ¿no? Es poco, pero yo quisiera, antes de irnos, que nos hablaras rápidamente del Seminario de Urbanismo Internacional, que ya tienes realizándolo pues bastantes años. Claro, de hecho, déjame decirte que este libro surgió a partir del Seminario de Urbanismo Internacional, porque bueno, en este evento, que tiene como finalidad convocar a especialistas de diversas partes del mundo a discutir temas de actualidad en el urbanismo contemporáneo, y a partir de las presentaciones que ahí tuvimos, de las conferencias que colegas ofertaron, pudimos compilar los 10 casos que quedan documentados en el libro. O sea, el libro es un producto de este Seminario de Urbanismo Internacional. Tenemos otros productos que hemos hecho, ese es el objetivo del seminario, y esperemos que pues cada vez haya más gente interesada en asistir al evento y consultar la información que ahí vamos documentando del mismo seminario por diferentes medios. Este libro, el de Urbanismo Informal, es producto de esos seminarios, del seminario 3 y 4, y el libro lo editamos en el 2009. Incluso yo creo que nos quedó un bonito libro, muy interesante, y lo presentamos en la Bienal Iberoamericana de Urbanismo del año 2009 en Medellín, Colombia, y quedó seleccionada dentro de las 20 publicaciones de la Bienal. En la Bienal se presentan alrededor de 300 publicaciones y fue muy satisfactorio para nosotros que el libro quedara dentro de la selección de los 20 libros de la Bienal. Entonces es un libro que está disponible en nuestras bibliotecas, en nuestras librerías de la universidad, pero también lo pueden consultar en línea, en formato digital, en nuestra página, en la página del Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. Les voy a dar
el acceso a la página, es aaui.azc.uam.mx. Lo repito nuevamente, es aaui.azc.uam.mx. Entran a la sección de publicaciones, ahí van a ver una breve reseña del libro. Hay un link que los lleva al repositorio institucional de la universidad, de la Unidad Azcapotzalco, y ahí pueden ver y descargar el libro completo. Nuestra intención no es necesariamente que compren el libro, sino que lean, se acerquen a él, lean los artículos, les sirvan de base, y por supuesto todo comentario, crítica y opinión al respecto siempre es bienvenida. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros en esta primera emisión de Urbis. Y bueno, este programa realmente esperamos que sea del agrado del público, y los esperamos en la siguiente emisión de esta serie. El tema será la lectura de la imagen urbana con la doctora Elizabeth Espinosa. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio, y pues nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. Urbis. Temas de urbanismo y ciudad a cargo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. Responsable del proyecto, Maestro Alejandro Hurtado Farfán. UAM Azcapotzalco. Casa abierta al tiempo.